Hola, muy buenas tardes, eh, buenas noches con los muchachos de la nocturna. Voy a continuar, ¿no? Había quedado como tal la grabación de lo que es la ley de Ohm, un par de ejercicios de la ley de Ohm, y voy a proseguir con la ley de Watt. Sí. Em, Recordando, ¿no es cierto? Recapitulando, la ley de Ohm es la relación o la ley que relaciona las tres variables eléctrica, resistencia, voltaje, intensidad. Sí, si recordamos la analogía, tenemos aquí una persona que está empujando a otra persona, ¿sí? La persona que empuja, la que imprime esa fuerza, análogamente es el voltaje. La persona que está tratando de circular, ¿no es cierto?, por esta cañería, podríamos decirlo, es el flujo, ¿no es cierto? En este caso lo que es movido por esa fuerza es la intensidad de corriente análogamente, y acá hay otra persona que está tratando de comprimir el paso para que no circule esta persona. Entonces esa vendría a ser la resistencia. Entonces la intensidad, la ley de Ohm por definición es la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿ya? Eh, y les indicaba a los estudiantes en clases en la vespertina que suficiente con que usted sepa una de estas ecuaciones y sencillamente se puede despejar las demás variables, ¿no? Pero en tal caso hay jóvenes que les gusta trabajar con el triángulo. Entonces aquí tenemos el triángulo conocido como el de Ohm. Sí, entonces lo único que hay que hacer es tapar la variable que yo quiero determinar, y con eso ya estaría básicamente el despeje, ¿no? En este caso, al inicio, si yo quiero la intensidad es la incógnita, sería el voltaje que está arriba en verde dividido, ¿no es cierto?, si ven la línea, sobre R que está en rojo. Listo, ¿no? Y así sucesivamente las demás. Esto ya lo vimos en clase, la relación que existe entre el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? Hay relaciones directas e inversas, ¿sí?, que se cumplen dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si analizamos esta ecuación, la primera, podemos ver que la intensidad es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir? Si el voltaje sube, la resistencia se mantiene constante, la corriente va a subir. ¿Sí? A ver. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos una relación de proporcionalidad directa, ¿no? Si el voltaje sube, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a subir, ¿no? Pero hay que tener presente, en cambio, que la resistencia está debajo, ¿no es cierto?, de la raya de fracción. Eso quiere decir que está dividiendo. Entonces hay una relación inversa. Eso quiere decir, ahora, si sube la resistencia, ¿qué va a pasar con la intensidad? Va a bajar. Entonces eso se llama una relación inversa de proporcionalidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el voltaje es directamente proporcional ¿a qué? A la intensidad, pero la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad, ¿ya? Y así sucesivamente podríamos hacer varios análisis, ¿no? Pero eso ya lo revisamos en clases, ¿ya? Aquí tenemos igual otra analogía, la cual tenía, se me ocurre aquí el ejemplo. Tenemos una fuente de alimentación, en este caso, que es la valvulita, ¿no es cierto?, la que nos permite obtener entre mayor y menor caudal, ¿sí? La manguera, ¿no es cierto?, por la cual va a circular el agua, ¿sí? Y aquí también tengo una restricción, que es a algo que está comprimiendo a la manguera, ¿no es cierto?, reduciendo para que se reduzca el flujo, ¿no?, o el paso del agua. Entonces, análogamente, la fuente de alimentación con un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, vendría a ser en este caso, donde yo regulo en este caso el caudal, ¿sí?, ese del fluido, ¿no? La corriente vendría a ser en este caso el agua, ¿no?, que está circulando, y la resistencia, lo que se opone al paso de la corriente, acá se opone al paso del agua, pasa a ser, ¿no es cierto?, esta parte constrictora, que puede ser una reducción en la tubería,
que vendría a ser nuestra resistencia análogamente, ¿ya? Aquí teníamos un ejercicio que lo resolvimos en clases. También no sé si quedó muy claro. Pues miren, tengo una pila de 9,5 voltios, ¿sí? Aquí tengo una pilita de 9,5 voltios. Me dice que se conecta mediante un cable de resistencia despreciable a una resistencia. Ya, que quiere decir que el cable como tal tiene su resistencia, ¿no? Así sea muy bajita, pero el ejercicio nos dice que es despreciable. Entonces básicamente es como que no tuviera o no se cuenta el valor de la resistencia del conductor, solo en este caso de la resistencia de aquí. ¿Ya? Entonces en el literal me pide cuál es la intensidad, me está pidiendo hallar el valor de la intensidad si que circula por el circuito si tengo una resistencia de ¿cuánto? De 20 ohmios. Entonces fácilmente aplicaría la ley de Ohm. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Tengo un voltaje de 9,5 voltios dividido para el valor de la resistencia, que son 20 ohmios. En este caso la intensidad es 9,5 dividido para 20, que me da 0,475 amperios. 0,475 amperios. Listo, resuelto el literal A. El literal B me dice cuál debería ser la resistencia del conductor si por el circuito circula una intensidad de 1 amperio. Ahora me modifica un poquito, ¿no? Ya vamos a hacer lo siguiente. Básicamente me dice, ok, aquí no dice que se ha cambiado la fuente, ¿no? Entonces quedaría la misma fuente, 9,5 voltios. Pero lo que sí dice, ¿cuál debería ser la resistencia? Ahora ya no tengo una resistencia de 20, sino que me pregunta, ¿cuál debería ser la resistencia, ¿sí?, del conductor, en este caso de este conductor, ¿no? Si por el circuito circula una intensidad de 1 amperio. Entonces, básicamente me está diciendo que por aquí ya me dan de dato, hay una corriente de 1 amperio. Listo. Entonces yo tengo tensión, tengo intensidad, la incógnita es la resistencia. Lo que podría hacer es despejar de aquí mismo, ¿no? Eso es lo que yo haría realmente. Entonces la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, despejando este valor de R, que es, en este caso podría multiplicar en cruz, ¿no? Me quedaría ahí por R. Sí, esto sería un 1, ¿no? 1 por la B. Y lo que necesito hallar es R. R sería el voltaje y la corriente que estaba multiplicando pasa a dividir. Y eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Voltaje 9,5, intensidad 1 amperio. Entonces esos son 9,5 ohmios, ¿no? Esos eran los dos ejercicios con los que culminamos la anterior clase, ¿no? Nuevamente como que lo repito de forma rápida por si quedó alguna duda de ello. Listo. Vamos con la ley de Watt. Listo. A ver, en clases a los muchachos de la vespertina les hicimos un ejercicio, ¿sí? Como de esta forma, ¿no? Déjenme ver si tengo algo de espacio por aquí. A ver. Entonces, había un ejercicio como el siguiente, ¿no? Si yo tengo 30 voltios y una resistencia de 10 ohmios, ¿cuál es el valor de la intensidad? ¿Ya? Entonces, tengo el voltaje, tengo el valor de R, lo que no tengo es la corriente. Entonces, podría ocupar la ley de Ohm tranquilamente, ¿no? Entonces, lo que quiero hallar es la intensidad. Entonces, yo taparía la intensidad, ¿no es cierto?, que sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje son 30 voltios y el valor de la resistencia son 10 ohmios. Entonces un cerito con un cerito se van, 3 dividido para 1 son 3, pero ¿qué? Amperios. Y listo, estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Y supuestamente está bien, o sea, en cálculo, como les decía a los estudiantes, en cálculo, en papel como tal, está bien, ¿no? Funciona, es lo que me da la ley, perfecto.
¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo. Para la práctica que ya hicimos, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que tenemos diversas, eh, o sea, además del valor de la resistencia por la banda de colores, hay que tener presente otra característica que se llama la potencia. Sí, entonces yo les indicaba que mientras más, a ver, perdón, ay, se me puso en modo borrar, a ver cómo cambia esto, borrando esto, ahí, aquí está en pluma, no, se quedó en borrador, a ver, a ver, ya, no, a ver, perdón, y ahí que parece que tampoco, ahí sí, pero ya le cambié, sería marcador y con negro, listo, ahí está bien creo. Pero cambié la pluma, ahí estaría bien, ya, perdón. Listo, entonces yo les decía que es importante la parte de la potencia también. Entonces, tú cuando compras un dispositivo, dependiendo, no tengo aquí como tal, a ver, pero puedo ocupar internet. Eh, Aquí, pongamos resistencias, los resistores de cuarto de vatio, por ejemplo. Ya, entonces aquí hay, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? De resistencias que, por ejemplo, ustedes para la práctica han de haber comprado y se van a topar con esto. Ya, puede ser que todas tengan los mismos colores de las franjas, pero ¿qué es lo que va a diferenciar como tal? Si ven que una es más pequeña que la otra y la otra va siendo un poquito más grande, más grande, más grande, incluso hay resistencias de potencias mucho más grandes, ¿no? Pero las que ocupamos en electrónica, por lo general, son estas pequeñitas. Miren, y es de apenas de un cuarto de vatio, de 0.25 de vatio, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ahorita la ley de Watt para que ustedes vean que ese último ejercicio que estamos haciendo ahorita no es dable en la vida real, no podríamos armar, se va a quemar la resistencia, ¿sí? Por eso es importante eh, juntar en este caso tanto la ley de Ohm como la ley de Watt. Entonces miren, esta no sé de qué potencia será, pero esta se me ocurre que es de cuarto de vatio. Esta quizás sea de, aunque me parece que esta es de medio vatio, esta la más pequeña es de cuarto, estas deben ser un poquito más bajas, ¿no? Entonces eso hay que tener presente, ¿no? A veces nos vamos a topar con la misma resistencia de los mismos colores, pero va a ser más bajita, ¿no? Más pequeñita, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Miren, aquí en las búsquedas de medio vatio, de cuarto de vatio, de un octavo de vatio, ¿no? Entonces, esta debe ser de un octavo. Sí, esta debe ser de media, de cuarto de vatio, de un octavo de vatio y esta quizás debe ser de un 16avo de vatio, ¿sí? Valores muy pequeñitos de potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, miren, si yo pongo en este caso una resistencia de 10 ohmios de ese tipo, ¿sí? Se me ocurre ya, dándole un valor como el que acabamos de ver, puede ser de un cuarto de vatio o 0.5 vatios, ¿ya? La ley de Watt dice esto, que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, hallemos la potencia que va a consumir este resistor. El voltaje con el cual estoy trabajando es una pila, una batería de 30 voltios. 30 voltios, ¿por qué corriente? Miren qué corriente para alta, es muy alta esa corriente, son 3 amperios. Entonces miren la potencia de consumo, voltios por amperios da vatios, ¿no? Aquí que tengo la calculadora,
30 por 3 debe ser 90, ¿no es cierto? 30 por 3, 90 vatios. Entonces no sé si alcanzamos como tal. A ver, miren, ¿cuál es el problema ahora? O sea, la ley de Ohm cumple, perfecto, por ahí va a circular 3 amperios, sí, pero por aquí no puede pasar 3 amperios. ¿Por qué? Porque esa resistencia está limitada para trabajar con cuarto de vatio. Y miren cuánta potencia va a consumir ese resistor para cumplir con esta ley de Ohm. 90 vatios, o sea, acá la resistencia no soporta ni un vatio. O sea, si yo jalara un vatio o consumiera un vatio, en la resistencia se va a quemar. Imagínense con 90 vatios, es imposible, ¿ya? Entonces, por ende, hay que tener bastante criterio para ello, ¿no? El papel a veces decimos aguanta todo. Entonces, alguien posiblemente me diga, oye, ¿y no hay resistencias de este tipo para 90 vatios? Sí, sí hay, pero de estas electrónicas que vimos, no. Pero posiblemente sea que un foco, pongamos aquí una simbología media rarita, ¿no? Un foquito incandescente. Sí, los foquitos de antes sí, ¿no es cierto? 100 watts, 100 vatios, 60 vatios que ya casi no se los ve, ¿no? Ahorita estamos trabajando con puros LEDs que me parece que trabajan a 12 o a 16 vatios, creo que es el consumo, ¿no? De esos LEDs, que es bajito. Pero antes trabajábamos con lámparas incandescentes. ¿Con qué también nos podemos topar? Yo que sé, con una ducha, ¿no? Una resistencia puede ser de valor bajito en ohmios, pero la potencia que soporta una ducha sí ya sería bastante más elevada, ¿no? Eso a tener en consideración, ¿no? No es lo mismo este tipo de resistencias así que tener, yo que se me ocurre, una lámpara incandescente o una ducha, por ejemplo, ¿no? Posiblemente yo puedo medir en ohmios el valor de esta y pueden ser los mismos valores, pero estas máximo vas a tener, incluso hay unas resistencias blancas un poquito grandes que les he visto que dice hasta 5 vatios, ¿no? Entonces vas a toparte que desde un octavo de vatio, yo que sé, hasta 5 vatios puedes comprar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que la resistencia se va a ir haciendo un poquito más grande, más gruesa, nada más en función de la cantidad de potencia que consuma. Pero estas, en este caso, sí vas a tener de bateajes o de potencias altas, ¿no? O elevadas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esto es resistencia electrónica, esto es una resistencia básicamente de un foco incandescente, ¿ya? Aplicado eso, también podríamos observarlo y verlo en, a ver, déjenme ver, podríamos observarlo en Crocodile. Creo que sí tengo, déjenme buscarlo. Crocodile, aquí está. Crocodile es un simulador que no necesita instalación, ¿sí? Simplemente es un simulador ejecutable, aplicación. Entonces vamos a ver que abra. Bueno, me da como un error, así mismo es, le ponemos en símbolos, listo, y vamos a hacer, a ver si abrió 2 veces, creo, no, perdón, ya cerré. Listo, entonces vamos a poner símbolos, a tratar de maximizar, no se puede, se va a ver un poquito pequeño, voy a tratar de hacer grande el circuito, ¿ya? Entonces, ¿cómo operan los simuladores? Simplemente arrastras de librerías y luego conectas, ¿no? Entonces lo único que quiero es esto, una resistencia y una fuente. La fuente, como habíamos visto, hecho ese cálculo, era de 30 voltios, ¿ya? Está de 30 voltios. La resistencia es de 10 ohmios. Aquí está K, le voy a bajar 1 y ahí quedó solo con ohmios. Y vamos a ver qué es lo que sucede si yo conecto la resistencia a esa fuente de tensión. Entonces, ojo, ¿no? Con lo que va a pasar. O sea, por ley de Ohm cumple, funciona, ¿verdad? Pero criterio, como les digo, ¿no? Aplicando la ley de Watt también. Miren, ¿qué pasó? Se quemó, ¿no es cierto? ¿Por qué no duró nada ese resistor? Porque, como les digo, incluso aquí en el software creo que está delimitado que hasta 2 vatios máximo te puede soportar de potencia. Entonces, pero el consumo, ¿no es cierto? Por el cálculo y por ser tan bajo el valor de la resistencia, hace que la corriente sea altísima,
¿sí? ¿Ya? Y debido a que el voltaje también es bastante alto, hace que la potencia consumida aquí sea de 90. Y esos 90 es imposible, porque la resistencia pobrecita es apenas de 2 vatios. Ya miren, con eso vamos a tratar de recuperarla. Y aquí dice el software también. The power dissipated was 90 vatios. La potencia disipada fue de 90 vatios. El máximo rating que soporta la resistencia es 2 vatios. Entonces, ¿quieres reemplazar el componente? Sí, si le pongo sí, va a regresar el mismo componente y se va a volver a quemar, ¿no es cierto? Miren. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a cambiar el valor. Y ahora ya no le pongamos solo 10, sino subámosle a 10K. ¿Sí? Ahí vemos si ya no se quema. Vamos a darle aquí en el cocodrilo. Listo, por eso se quemó. Y miren, ahí sí con una resistencia de 10K ya no se quemó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pasé de 10 ohmios a 1000, a 10.000 ohmios, ¿no? Entonces ya soporta, ¿no? La potencia bajó. Listo, ¿no? Hasta ahí, con esta parte nos quedamos ya. En clases iremos haciendo más cuestiones de este tipo. Vamos con ejercicios de la ley de Watt. A ver. Ya, continuemos. Entonces, la ley de Watt, eh, conocer la potencia eléctrica en un dispositivo electrónico nos permite saber más de su funcionamiento. Para eso es importante conocer la ley de Watt. La ley de Watt, que mediante una ecuación muy simple es posible obtener diferentes variables que podrían servir en el análisis, ¿no? Entonces la ley de Watt simplemente es esto. Potencia es V por I, voltaje por intensidad de corriente. Listo. La ley de Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia consumida por la carga y es directamente proporcional al voltaje. Si ven que la potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje, ¿por qué? Porque están multiplicándose. Si el voltaje sube, la potencia sube. Si la corriente sube, la potencia sube. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Watt. Dice que la potencia eléctrica consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. De ahí sale la ecuación. La unidad de la potencia es el vatio. Entonces, si hago un análisis dimensional, la potencia se mide en vatios, ¿sí? El voltaje en voltios y la intensidad en amperios. Entonces, voltio por amperio me da vatio. Ese vendría a ser el análisis dimensional de esta ecuación, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, que es el análisis dimensional. ¿Ya? De aquí salen todas las ecuaciones, ¿no? Tenemos 3 ecuacioncitas, pero como les explicaba a los muchachos de la vespertina, suficiente con que usted sepa la primera y puedes determinar con la ley de Ohm las siguientes. Miremos de dónde. Sabemos que la potencia, la ley de Watt, la principal es V por I. Perfecto. Entonces apliquemos la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm me dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces eso voy a reemplazar. Entonces esta vendría a ser nuestra primera ecuación, ¿no? De potencia dependiendo del voltaje y la corriente. Pero ¿qué tal si yo no tengo voltaje y corriente? ¿Ya? Entonces el voltaje mantengo de aquí y la intensidad voy a cambiar por la ley de Ohm. Entonces la intensidad que es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces la potencia ha sido igual V por V, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Listo, ya tengo la segunda ecuación de la ley de Watt. Sí, es esta, ¿no? Pero ya vimos de dónde sale. A ver, cambiémosle de colorcito para que acá también apliquemos otra vez la ley de Ohm. ¿Sí? Y vamos a reemplazar aquí. Aquí reemplazamos corriente, ahora vamos a reemplazar voltaje. El voltaje en la ley de Ohm es igual a I por R, ¿no? O si no, despejen de aquí. El voltaje es igual a I, la R está dividiendo, pasa a multiplicar. Listo, reemplazo. La potencia es igual, aquí que dice, el voltaje. Entonces el voltaje que es igual a I por R, en vez de qué? Del voltaje. Y a eso multiplico ¿qué? La corriente. Entonces la potencia también va a ser igual a que I por I elevado al cuadrado por el valor de la resistencia.
y listo, tenemos la tercera ecuación de la ley de Watt. Entonces podemos trabajar con la primera, la segunda, la tercera, ¿sí? Dependiendo de los datos que tengamos de referencia, ¿no? Y listo. Espero que con eso quede bastante entendido, ¿no? Y complementado lo importante que es trabajar tanto con la ley de Ohm como la ley de Watt, ¿no? Básicamente es para eso, ¿no? Podemos, como les digo, ¿no? El papel aguanta todo, podemos hacer un cálculo majestuoso, digámoslo, pero al momento de armar, al momento de probar, posiblemente se nos queme, ¿no? Incluso podemos tener algún accidente por ahí, entonces hay que tener bastante criterio, ¿no es cierto? Y pensar exactamente, ok, la ley de Ohm dice esto, pero la ley de Watt, ¿no? Y verificar el dispositivo electrónico que vas a alimentar, ¿no? Y saber qué potencia, qué consumo tiene, ¿no? Máximo qué voltaje, máximo qué corriente, o básicamente lo que más se analiza como tal es realmente el consumo, que es la potencia. Listo, ¿no? Hasta ahí. Potencia y unidades. En las anteriores fórmulas únicamente se sustituyeron las incógnitas correspondientes empleando la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Si la potencia eléctrica es positiva, quiere decir que el componente electrónico está consumiendo energía. Entonces, si yo tengo esta fuente, y digamos que aquí tengo una carga, ¿sí? Todo lo que son resistencias, todo lo que recibe energía son cargas, ¿no? Cargas. En inglés se llaman load, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando la fuente entrega energía en este sentido, la potencia es positiva, ¿ya? Pero el momento que, por ejemplo, el elemento electrónico, digamos que ya no una resistencia, sino un capacitor, por ejemplo, me regresa la energía, ahí se dice que la potencia es negativa, ¿no? Si la potencia eléctrica es positiva, quiere decir que el componente electrónico está consumiendo energía. Entonces, una resistencia está consumiendo la energía de la fuente. Ese debería ser el sentido, ¿no? La fuente me entrega energía. Entendiéndose que este es un dispositivo, la fuente, conocido como activo. ¿Por qué activo? Porque tiene la energía. ¿Y este por qué pasivo? Porque recibes energía, ¿no? ¿Cuál más hay? Elementos pasivos, tanto el resistor, inductor, condensador. ¿Y cuáles son el activo? Pues las fuentes de tensión, ¿ya? Y si la potencia eléctrica es negativa, P menos o menos P, quiere decir que el componente electrónico produce energía, ¿no? En este caso, ¿cuáles son? Baterías, generadores. Listo. En la industria se expresa la potencia eléctrica mediante HP, horsepower electrical, ¿no? Que corresponde a caballos de fuerza eléctrica. La equivalencia de esta unidad con el vatio es un HP equivale a 746 vatios o watts, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Ya con esto con los ejemplos que vamos a ver finalizamos la clase. Estamos listos para empezar a resolver una tareita que les voy a poner, ¿no? Claro que me falta todavía dentro de esta tarea darles explicaciones de las leyes de Kirchhoff, pero la tarea la podemos desplazar un poquito, ¿no? Hasta ver, es un solo ejercicio que por ahí, ¿no? Pero los otros ejercicios, los tres primeros, creo que con ley de Ohm y ley de Watt tranquilamente ya los podemos resolver, ¿ya? Entonces aquí tenemos una fuentecita, ¿sí? Que me dice que es de 50 voltios, tengo un valor de resistencia de 50 ohmios y aunque no esté el enunciado, pues lo que se va a querer es determinar la potencia de consumo de quién, del resistor, ¿ya? Entonces, potencia sería V por I, si recordamos, ¿no? Potencia es igual a V por I. Pero si nos fijamos, yo no tengo el valor de la intensidad, pero también ya determinamos otras ecuaciones, ¿verdad? También determinamos que la potencia era igual a que I al cuadrado por R, que tampoco me sirve como tal. ¿Por qué? Porque no tengo el valor de la intensidad, pero también tenemos otra ecuación, ¿verdad? Que sí dependía de quién, del voltaje y la resistencia. Y esos dos datos sí tengo. Entonces el voltaje elevado al cuadrado, 50 al cuadrado, dividido para 50 me da 50 vatios. Miren, pongámosle en fracción.
50 elevado al cuadrado dividido para 50 me va a dar 50 vatios, ¿no? Listo. Esa es la potencia de consumo de este resistor, ¿no? Justamente yo les decía, ¿no? Básicamente si es una potencia así de alta debe ser algún electrodoméstico, alguna resistencia, alguna ducha, ¿no? Pero si es un elemento electrónico como los pequeñitos que ocupamos para las tarjetas, difícilmente va a soportar esa potencia, ¿no? Ahora, alguien posiblemente me diga, oiga, ¿y no podríamos ocupar la ley de Ohm para determinar la corriente y ocupar estas ecuaciones? Sí, también. La intensidad aquí es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuántos voltios? 50 voltios sobre 50 ohmios. 0,0 o 50 dividido así para 50, 1 amperio. Por aquí está circulando 1 amperio. Listo. Entonces, si quiero ocupar esta ecuación, V por I. ¿Cuántos voltios tiene la fuente? 50 voltios. Por la intensidad, 1 amperio. Entonces, la potencia sería 50 por 1, 50 ¿qué? Vatios. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, si quiero ocupar la otra ecuación, veamos. La corriente, ¿cuánto me salió? 1 amperio elevado al cuadrado por el valor de R. El valor de R son 50 ohmios. Entonces, 1 elevado al cuadrado es 1, ¿sí? Multiplicado por 50, 50. ¿50 qué? Vatios, porque es potencia. Entonces, como nos fijamos, es el mismo valor. Saqué con las tres ecuaciones. Esta era la ecuación 1, este se me ocurre era la ecuación 2 y esta era la ecuación 3, ¿sí? Ya dependiendo, ¿no es cierto?, del caso, podemos utilizarla, ¿no? Cualquiera de ellas. Listo. Espero haya quedado bastante claro en este caso el tema de potencia. Vamos a hablar ahorita un poquito de energía. Aquí tengo otros ejercicios, ¿no? Igualito, ¿no? Miren, aquí en cambio tengo el voltaje y tengo la intensidad, pero no tengo la resistencia. Entonces, tranquilamente podría ocupar la primera, ¿no? Voltaje, perdón, la potencia es V por I, 4 amperios bueno, está al revés, ¿no? Sería 12 voltios, solo está movido, ¿no? Pero no cambia en nada esta propiedad de la multiplicación, ¿no? Voltaje, 12 voltios, corriente, 4 amperios. ¿Cuánto es eso? 48 vatios, ¿ya? Así de sencillo, con la ecuación más. Miren, aquí tengo otro caso, ¿sí? Si en este caso no tengo la tensión, ¿sí? No tengo la fuente de tensión, pero tengo que corriente y tengo el valor de la resistencia, ¿cuánto será esa potencia? Y al cuadrado por R. Miren, dice 5 miliamperios. Eso quiere decir que 5 por 10 a la menos 3 amperios. O sea, 0.005. Creo que sí, no. 1, 2, 3. Sí. 0.005 amperios o 5 por 10 a la menos 3. El por 10 a la menos 3 equivale al submúltiplo mili, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí 5 miliamperios por 100, 2.5 milivatios. Veamos en la calculadora para confirmar. Entonces yo podría evaluar de esta forma, ¿no? Me dice que es I al cuadrado y me dice que son 5, pero no dice amperios, sino mili por 10 a la menos 3. Y todo eso lo elevo al cuadrado. Y todo eso multiplico, ¿por qué? Por el valor de R. El valor del resistor es de 100 ohmios. 1 sobre 400. ¿Qué me quedó? 2.5. ¿Sí ven? 2.5, pero se fijan por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que quedó 0.00, etcétera, ¿no? Pero que es un valor pequeñito, por 10 a la menos 3. Pero por 10 a la menos 3 es mili. Entonces sería 2.5. En vez del 10 a la menos 3 pongo mili, que, pero como estoy midiendo potencia es vatios. 2.5 milivatios. Se acabó. Y listo. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Pero para finalizar con este, entender que dentro de las magnitudes eléctricas nosotros también analizamos lo que era energía, ¿sí? La energía es igual a ¿qué? A la potencia por el tiempo, ¿ya? Entonces cuando eso les comentaba a los muchachos en la vespertina, que cuando usted ve la factura de electricidad, ¿no es cierto? Usted revisa y ve en qué unidades, kilovatio hora, por eso le cobran, ¿no es cierto?
Entonces lo que usted está midiendo o lo que está plasmado en la factura es esto, ¿no? Esta ecuacióncita. ¿Qué tiene que ver con qué? Con cuánto de potencia estás consumiendo tus dispositivos electrónicos, cuánto consumen y por qué. Por el tiempo de consumo, ¿no? Entonces se me ocurre kilovatios, ¿no es cierto? La potencia, y ponemos kilo porque a veces es bastante, y por el tiempo, ¿sí? Se ocupa hora, ¿no? Entonces ahí está un análisis dimensional, kilovatio por hora, ¿ya? Ese es, en este caso, el análisis dimensional de la energía, ¿no? De aquí, si yo despejara también la potencia, sería esta ecuación, ¿sí? La potencia es energía sobre el tiempo, y eso sería en vatios, ¿no es cierto? Y si hago el análisis dimensional de esto, la energía se mide en joules, el tiempo se mide en segundos, y joules sobre segundo es vatio, ¿no? Por donde la potencia se mide en vatios, la energía se mide en joules, y el tiempo se mide en segundos, ¿no? Claro que las unidades que utiliza en este caso como tal para cobrarnos, como son, sería unos valores demasiado grandes, ¿no? Si haríamos el conteo en segundos, ¿no? Entonces es mejor hacerlo en horas, y también la cantidad de potencia es bastante alta, entonces no voy a medirlo en vatios, ¿no? Imagínense un montón de ceros, mejor le pongo kilo por 10 a la 3. Listo, explicado eso, resolvamos este ejercicio y con eso ya finalizamos la clase. Entonces, aquí me dice, calcula la potencia eléctrica de una bombilla. Entonces me dice, datos, calcula la potencia, me pide ya la potencia. Alimentada a un voltaje 220, ya, con una tensión de 220 voltios y que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Podríamos ponerle a este literal A, y si ven que acá punto A seguido hay otro, ¿no? Me dice ahora calcula la energía eléctrica consumida por la bombilla, ya, entonces eso es para el literal A. Ahora para el literal B me pide hallar, calcula la energía eléctrica, entonces me pide la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas, o sea, cuando ha ocupado un tiempo de ¿cuánto? De 2 horas. Listo, entonces resolvamos. Básicamente siempre es bueno hacer un circuito, así sea de lo más sencillo. Esta es una bombilla, me parece. Pero me quedó un poco feo ese circuito. Ya. Listo, entonces aquí tengo 220 voltios de tensión, una resistencia de 10 ohmios y me pide hallar la potencia. Entonces la potencia, teníamos algunas ecuaciones, ¿no? Ya directamente podríamos ocupar la ecuación que depende en este caso del voltaje y de la resistencia, que me parece que era el voltaje elevado al cuadrado sobre R, ¿verdad? Así es, voltaje al cuadrado sobre R. Eso sería lo más sencillo que podríamos hacer, pero posiblemente alguien me diga, oiga, ¿y si ocupo la principal, la primerita puedo? Sí, pero necesito la corriente, ¿no? Entonces por ley de Ohm podría determinar voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto? 220 voltios sobre el valor de R, 10 ohmios. Un 0 con un 0, 22 para 1, 22. ¿22 qué? 22 amperios está circulando por este circuito, ¿ya? Y de ahí podría determinar la potencia es igual a V por I. ¿Qué voltaje se ocupa? 220 voltios. ¿Qué corriente? 22 amperios. Entonces, ¿qué potencia? Sería 220 por 22. Y me va a dar un valor de 4.840 vatios. 4.840 vatios, ¿no es cierto? Esa es la potencia. Ya, pero si ven que ya es un valor un poquito elevado, ya podría desplazar la coma y podría expresarlo en kilo, ¿verdad? Entonces encuentro el punto coma decimal y me desplazo, miren, 1,
3 posiciones. ¿Hacia dónde me desplacé 3 posiciones? Hacia la izquierda, y a la izquierda es positivo. Entonces la potencia sería 4.84 por 10 elevado a la 3 vatios, lo que es lo mismo a 4.84, en vez de por 10 a la 3, queda la K de kilo vatios, ¿no es cierto? Listo, esa es la potencia consumida, ¿no? La potencia que consume, en este caso, esta carga, ¿ya? La bombilla. Ahora, para el literal B, me dice, determina la energía eléctrica consumida por la bombilla si ha estado encendida durante 2 horas. Entonces ahí ocupo esta ecuación. La energía es igual a la potencia por el tiempo de consumo. Entonces, ¿cuánto ha sido la potencia? Entonces, 4.84 kilovatios multiplico por el tiempo. ¿Qué tiempo dice que ha estado encendida? 2 horas. Entonces, la energía me va a quedar, a ver, este valor, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 2 horas. ¿Ya? Pero igual, recuerden, aquí ya desplacé, ¿no? Entonces, como mantuve ahí, miren, lo voy a hacer de dos formas, ¿no? Aquí, tal como dije, 4.840 por 2 horas, listo, me da esto, 9.680, ¿qué? Horas, perdón, vatios por hora. Pero si yo desplazo 1, 2, 3, 9.68 kilovatios. 9.68 kilovatios multiplicados, ¿qué? Por hora. Listo, ¿no? Ahora, si usted lo quiere ver de la otra forma, ya, como ya determinamos en kilo, ¿no es cierto? Yo podría hacer esto, 4.84, que kilo es exponente a la 3, y todo eso voy a multiplicar por cuánto, por 2 horas. Listo, que me da lo mismo, ¿no? 9.680, pero 1, 2, 3, 9.68 kilovatios por hora. Listo, y con eso finalizaría la clase de ley de Watts. Listo, muchas gracias, que tengan un bonito feriado, cuídense, revisen por favor las clases.